Buenas tardes, mi nombre es Julio César Álvarez López y hoy voy a exponer sobre el microprocesador Intel Pentium 3. El procesador Intel Pentium 3 es un procesador con la arquitectura i686 o microarquitectura i686, que está basada en los 32 bits de x86 para ordenadores de escritorio y portátiles móviles. Los sockets compatibles con estos procesadores Intel Pentium 3 son el slot 1 y el socket 370. La microarquitectura P6 es la sexta generación de Intel x86, una implementación en el Pentium Pro, que es un microprocesador que se introdujo en noviembre de 1995. A esta microarquitectura P6 se le refiere con frecuencia como i686. La característica del núcleo P6 es la ejecución fuera de orden o la ejecución especulativa. En ciencias de la comunicación, la ejecución especulativa es una forma de optimización en la que en un sistema informático realiza una tarea que no podría ser necesaria. En otras palabras, era la ejecución provisional de código después de un salto que no sabía si se iba a ser realizado. Continuando con la arquitectura P6, tiene una tubería adicional para instrucciones sencillas, que se refiere, la tubería se refiere a la segmentación. Uh, la ejecución especulativa incrementaba considerablemente el fallo de desperdiciar un salto, y el Pentium Pro en aquel entonces usaba un algoritmo de predicción de saltos más sofisticado que el Pentium 1 o el Pentium MMX. Por la misma razón, el Pentium Pro también introdució una instrucción de movimiento condicional con el mnemotécnico llamado CMOV, que en algunos de los casos también podía ser usada para evitar la necesidad de una instrucción de salto. También hablamos de la arquitectura x86, que la arquitectura x86 fue patentada por Intel, que dice que la familia de los x86 reagrupa los microprocesadores compatibles con el juego de instrucciones de Intel 8086. Por lo tanto, x86 representa a este conjunto de instrucciones, siendo también una denominación genérica dada para los correspondientes microprocesadores. La arquitectura x86 es la implementación del uso de 16 bits en los microprocesadores. Y regresando al Pentium 3, estos microprocesadores están basados en la sexta generación de la microarquitectura P6 o i686, que fue presentada el 26 de enero de 1999. Fueron muy similares a la anterior generación de microprocesadores Pentium 2. Las únicas diferencias notables fueron que se añadieron el conjunto de instrucciones SSE, que significa Streaming System Extension, que en español significa transmisión de una instrucción de múltiples datos. Que el SSE es el conjunto de instrucciones. Su principal característica era acelerar ejecuciones de coma flotante y cálculos paralelos en una unidad separada dentro del procesador. En lugar de compartir la unidad de coma flotante como la iteración de la antigua tecnología MMX, que era la de procesadores anteriores como el Pentium Pro o el Pentium 1, esta unidad de Pentium 3
añadía una unidad que procesaba separadamente las operaciones de coma flotante. En lugar de compartir la unidad de coma flotante como las iteraciones de la antigua MMX, que es la conjunto de instrucciones pasado, lanzada por Intel 2 años atrás. También en el Pentium 3 se añadieron nuevas instrucciones de control de enteros y capacidad de almacenamiento en caché, siendo estas de gran utilidad para el procesamiento de imágenes, video 3D y decodificación de videos, lo que redujo la necesidad de hardware dedicado a decodificar cierto tipo de multimedia. La tecnología SSE admite 4 operaciones de coma flotante por ciclo y permite tener un mecanismo para leer datos en caché antes de que realmente se llame. Estas nuevas instrucciones se traducen en el aumento de rendimiento al renderizar videos o trabajar con aplicaciones 3D. Cualquier aplicación que lo requiera se verá beneficiada por ese conjunto de instrucciones. Algo similar con la tecnología patentada por AMD, que es la 3D Node, que también tenía el propósito de ayudar en cálculos de coma flotante. Y 3D Now es la alternativa al conjunto de instrucciones SSE. Digo esto porque AMD lanzó primero su tecnología 3D Now y posteriormente Intel lanzó SSE 2 años después. Estos procesadores Pentium 3 también introducían un número de serie controversial incrustado en el chip durante el proceso de fabricación. Al igual que con el Pentium 2, existía una versión de Celeron de bajo presupuesto y una versión Xeon para quienes necesitaban un gran poder de cómputo. Esta línea finalmente fue reemplazada por el Intel Pentium 4, aunque la línea de procesadores Intel Pentium M para equipos portátiles está basada en Pentium 3. Estos procesadores Intel Pentium 3 podían trabajar con memoria DDR, DIM, SIM, SDRAM y SODIMM. Al ser un procesador muy antiguo, los precios varían mucho actualmente, pero cuesta entre 150 y 1000 pesos la unidad de proceso. Existen 3 versiones de Pentium 3, que la primera fue la Katmai, la segunda fue la Coppermine y la tercera fue la Tualatin. La generación Katmai fue la primera en salir. La única diferencia entre el Pentium 2 y el Pentium 3 Katmai es que en rendimiento eran muy similares. La única diferencia es que introducía el conjunto de instrucciones SS. En la generación Coppermine, esta versión introdujo la memoria caché de nivel 2, algo que no estaba presente en la primera versión del Pentium 3. La memoria de caché que se introdujo en este procesador era de nivel 2 y era de 256 kilobytes. Ya estaba integrada, lo cual mejoró significativamente el rendimiento en comparación del Katmai. No contaba con memoria caché de nivel 2 el procesador Katmai. La primera versión del Pentium 2 pues era muy similar a la del Pentium 3 de primera generación. Usaba un proceso de fabricación de 250 nanómetros, que son 25 micrómetros. Y solo introducía la tecnología SS. Estaba construido el procesador
de la generación Coppermine estaba construido con un proceso de fabricación de 180 nanómetros. Eh, ¿A qué me refiero con esto? A la litografía del procesador, que es la densidad de chips, de transistores en el procesador. Esta generación Coppermine fue lanzada el 25 de octubre de 1999 y se empezaron a vender los microprocesadores de solo un núcleo. Todos eran de solo un núcleo. Las frecuencias con las que se vendía esta generación variaban desde los 500 MHz, 533, 550, 600, 650, 667, 700 y 733. Pero en diciembre del 1999 y mayo del 2020, Intel lanzó nuevos modelos en esta generación, que estos ya operaban a 750, 800, 850, 933 y 1000 MHz. También los procesadores que estaban en el slot 1 también eran compatibles con esta velocidad. Existieron una versión de 1.13 GHz que fue introducida al mercado poco después, pero debió ser cancelada por ser excesivamente inestable. El problema residía en la memoria caché integrada que tenía problemas para operar arriba de 1 GHz. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte, por lo que iba a hablar del procesador Intel Pentium 3. Procesador AMD K6-2 3D Now. El K6-2 es un procesador x86 introducido por AMD el 28 de mayo de 1998 y disponible en las velocidades que van desde 266 MHz hasta 550 MHz. Una mejora del K6 original. El K6-2 fue que se introdujo el conjunto de instrucciones 3D Now desarrollado por la compañía AMD. El conjunto de instrucciones SIMD presenta una memoria caché de nivel 1 de 64 KB, que es más grande en comparación de la primera versión. Instrucción de 32 KB y datos de 32 KB. Y una interfaz de bus de sistema mejorada llamada SuperSocket 7, que era compatible con las placas bases Socket 7 anteriores. Fue fabricado usando un proceso de 0.25 micrómetros o 250 nanómetros. Funcionaba a 2.2 voltios y tenía 9.3 millones de transistores. El K6-2 fue diseñado como competidor del procesador insignia de Intel, que era el Pentium 2. La diferencia entre uno y el otro es que el Pentium era significativamente más caro, pero el rendimiento de los dos chips era bastante similar. El K6 tendía a ser más rápido para la informática de uso general, mientras que la parte de Intel era más rápida en aplicaciones de coma flotante x86. Para combatir el dominio del Pentium 2 en los cálculos de coma flotante, el K6-2 fue la primera CPU en introducir un conjunto de instrucciones SIMD de coma flotante llamado 3D Now por AMD, que aumentaba significativamente el rendimiento. Sin embargo, los programas debían adaptarse específicamente a las nuevas instrucciones. Y a pesar de superar el conjunto de instrucciones SSE de Intel en el mercado de 3D Now, solo se alcanzó una popularidad limitada.
3D Node es la arquitectura alternativa de AMD a la tecnología SSE de Intel. Digo alternativa, pero en realidad 3D Node se introdujo 2 años antes que el conjunto de instrucciones de SSE de Intel. Se introdujo en el procesador AMD K6-2 que fue lanzado en mayo de 1998. AMD había adquirido la licencia para usar un conjunto de instrucciones MMX de Intel para su procesador K6 en abril de 1997, pero no quería gastar en licencias con la tecnología SS que Intel estaba desarrollando para su procesador Pentium 3, así que su solución fue crear su propio conjunto de instrucciones dirigidas específicamente al mercado de aplicaciones 3D, en el que casi todos los videojuegos o los que aún estaban en desarrollo. La tecnología 3D Now incorpora 21 instrucciones que nuevamente utilizaban las tecnologías SIMD para operar en matrices de datos en lugar de elementos individuales. Al igual que Intel ofrece operaciones de punto flotante de precisión única y permite hasta 4 comas flotantes por ciclo. La recuperación de datos también es compatible, al igual que mezclar la coma flotante de MMX, nuevamente similar al SSE. La afirmación que AMD dio fue que el 3D Node incorporó habilidades al nombre de Intel, que a diferencia de este tenía complejidad. Aunque debido a las diferencias, el software que era escrito para emitir Intel SSE no soportaba 3D Node y viceversa, ambas tecnologías eran compatibles con Windows 95, Windows 98, DirectX 6, OpenGL y también las aceleradoras de gráficas de 3D FX, ATI y Nvidia. Aunque programas como Photoshop que no pudieron admitir la oferta de utilizar su tecnología 3D Node, dejaron a la tecnología de SSE de Intel por delante de AMD. Pero AMD apuntaba al consumidor concientizando el bajo presupuesto y a los jugadores del mercado lucrativo. AMD explicó su tecnología 3D Node de la siguiente manera. 1. Física. La CPU realiza cálculos intensivos de física de coma flotante para crear simulaciones del mundo real. 2. Geometría. A continuación, la CPU transforma las representaciones matemáticas de objetos en representaciones 3D utilizando la coma flotante. 3. Configuración. La CPU inicia el proceso de creación de la perspectiva requerida para una vista 3D y la aceleradora de gráficos lo completaba. 4. Renderizado. Finalmente la aceleradora de gráficos aplica las texturas realistas a los objetos generados por computadora, utilizando píxel de color, sombra y posición. En el SuperSocket 7 se aumentaba el bus de datos de 66 MHz a 100 MHz, lo que permitió que el K62 resistiera los efectos de multiplicadores de CPU. Y en el futuro mantuvo sorprendentemente competitivo el mercado. Casi todos los K62 fueron diseñados para usarse en placa base con el SuperSocket 7 de 100 MHz, lo que permite que el bus del sistema mantenga el ritmo de frecuencia a reloj del K62. El K62 fue un chip muy exitoso financieramente y permitió a AMD obtener los ingresos
necesarios para presentar su próximo procesador, el AMD Athlon. El K62 de 300 MHz introductorio fue con mucho la variante más vendida. Rápidamente estableció una excelente reputación en el mercado y ofreció una excelente relación calidad-precio y rendimiento. En comparación del Celeron 300A de Intel, si bien el K6 tenía un rendimiento mediocre de coma flotante, en comparación con el Celeron ofrecía un acceso más rápido a la RAM del sistema, gracias a la placa base con el Super Socket 7, así como la extensión de gráficos 3D NOM. A medida que en el mercado avanzó, AMD lanza una larga serie de piezas del K62 más rápidas, siendo las más vendidas las de 350 MHz, 400, 450 y 500. Para cuando las 450 y 500 MHz eran piezas convencionales, las K6, la familia ya se había trasladado al segmento de PC de presupuesto donde todavía competía con éxito contra el Celeron de Intel. Y las características era de que solo contaba con memoria caché de nivel 1. Las características del procesador K62 era que tenía memoria caché de nivel 1 de tamaño de 64 kilobytes, 32 kilobytes para datos y 32 kilobytes para instrucciones. Las instrucciones incorporadas era la MMX y la 3D Now. Tenía 9.3 millones de transistores. Su socket era el Super Socket 7 y su voz de datos era de 66 hasta 100 MHz. El voltaje de núcleo era 2.2 voltios y su primer lanzamiento fue en mayo 28 de 1998. Eh, el proceso de manufactura, su litografía era de 250 nanómetros y esto. Para concluir acerca de los procesadores, cada procesador cuenta con un repertorio de instrucciones y cada uno está diseñado para resolver ciertos problemas. En mi caso, yo elegí procesadores antiguos. La razón de haberlos elegido así fue que así podría explicar el origen de las microarquitecturas y de las instrucciones que recién comenzaban a salir al mercado. Cómo las compañías, para mantenerse al margen de la competencia, desarrollaban microarquitecturas para competir en el mercado de los semiconductores. En mi caso, en el procesador Pentium 3 lo elegí porque ya había trabajado con él y decidí elegir el microprocesador AMD K6 porque también había trabajado con él. Y lo que me gustó de esta elección fue que pude comparar las dos tecnologías de instrucciones, que eran bastante similares, la SSE y la 3D Now. Ambas tecnologías tenían un propósito en común, que era resolver cálculos de coma flotante, utilizando la arquitectura Single Instruction Multiple Data. Ambos procesadores intentan resolver cálculos haciendo uso de su repertorio de instrucciones. La única diferencia es que en estos procesadores cambia la velocidad de bus, de reloj y el tamaño de memoria RAM que pueden soportar, ya que los dos podían correr videojuegos porque sus tecnologías están enfocadas a la multimedia y ambos procesadores eran de un núcleo. Y al ser uno más nuevo que el otro, incluía, en este caso el Pentium 3 incluía una caché de nivel 2, que cosa que no estaba presente en el procesador AMD K6. Y
En el Pentium 3 esto mejoraba significativamente el rendimiento. Lo interesante es cómo las compañías pueden realizar sus propias patentes o tecnologías con tal de no usar las patentes de otras compañías y así ahorrarse el dinero de las licencias. Me parece muy interesante saber que hay cierto tipo de mnemotécnicos específicos para cada arquitectura de procesador y que se puede desarrollar software y optimizarlo para un procesador en específico y así aprovechar todas sus características. Es muy interesante conocer a fondo el funcionamiento del procesador, cómo se divide por dentro y cómo están divididas las unidades aritmético-lógicas y los procesadores adicionales, como los de coma flotante, que están divididos dentro del microprocesador. Es interesante saber que desde mucho tiempo atrás se usaba el paralelismo. Siempre he estado involucrado, al igual que los pipeline. Existen muchas tecnologías que dejaron de ser compatibles en la actualidad y muchas de ellas siguieron actualizándose hasta la fecha y siguen estando presentes en los procesadores. Para concluir, en la conclusión de equipo, todos los procesadores tienen un propósito en específico. Algunos sirven para la ofimática, trabajos de oficina y otros están diseñados para multimedia o renderizado de videos en 3D y para videojuegos. En este caso, los dos procesadores están enfocados al uso de aplicaciones 3D que pueden aprovechar sus características de la coma flotante. Cada procesador puede ser optimizado mediante la programación, haciendo uso de nanotécnicos que no son compatibles con todos los procesadores. La conclusión es que cualquier procesador puede ser bueno, pero debes elegir bien para qué tipo de tareas vas a realizar, ya que no todos podrán cumplir al 100% todas las tareas.